Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura y Agricultura TV. Y ya estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Estoy bien, Maida, ¿y tú? Bien, muy bien, contenta porque viste que habíamos estado fuera, pero ya no los dejamos abandonados. No, pues ahora retomamos, como es habitual, los días domingo a las 2 de la tarde, pero además lo importante también es decir a la gente que nos pueden ver en cualquier momento, porque esto ahora que queda grabado con imagen, o sea, no solo nos pueden escuchar, sino que además nos pueden ver y lo pueden hacer en cualquier momento. Sí, pues además nos hemos preocupado para que nos vean, pues nos hemos preocupado de cambiar las chaquetas, las tenías, ahora hay que vestirse, antes podíamos venir en pijama. Antes podíamos estar... No, nunca vinimos en pijama. Nah. Pero pues podía ser así como a cara lavada, que ahora hay que estar presentable. Pues. Hay que estar presentable. Sí. Bueno, así que ustedes dirán si nos hemos esmerado suficiente. Claro. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Barbarita? ¿Dónde vamos a viajar junto a Turismo Cocha? Hoy día vamos a viajar, no vamos a viajar tan lejos en el tiempo, porque vamos a viajar a un capítulo importante de la historia del siglo XX, a todo lo que ocurre una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y que el mundo se enfrenta en ese conflicto ideológico que los historiadores han llamado Guerra Fría. Me parece muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Un periodo complejo porque generalmente la gente cuando dice, bueno, ¿y por qué es Guerra Fría? Porque en rigor vamos a tener en la posguerra un mundo que va a quedar dividido, bipolar, entre la Unión Soviética, que va a ganar un poder importante y que va a entrar y va a quedarse con la mitad de Europa y va a avanzar en grandes partes del mundo, y un poco eso es lo que vamos a hablar, y Estados Unidos, que no va a tener un conflicto caliente directo entre ellos, pero sí van a haber conflictos calientes de los que vamos a hablar ahora. Y probablemente, tal vez, no el más importante, pero sí el más simbólico, va a ser lo que sucede en Alemania, porque Alemania, después de la guerra, queda dividida en 4 zonas de ocupación, y es ahí donde se va a notar el primer problema de que estos aliados, porque recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados contra Hitler y en el fondo contra también Japón, en lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Eran enemigos al principio, después eran amigos, en fin. Y obviamente que aquí se va a generar el primer problema porque cuando se divide en 4 zonas, Berlín se va a convertir en un ícono porque Berlín va a quedar dentro de las zonas de ocupación soviética. O sea, de las 4 zonas eran el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y dentro de la Unión Soviética, Berlín dividía en las mismas 4 zonas. Dividida en las mismas 4 zonas, y eso fue lo que hizo que se transformara en una especie de obsesión, en el fondo, para Estados Unidos y compañía, de que lo que no podía caer era la ciudad de Berlín. Y entonces Stalin, que no estaba dispuesto a retroceder en absolutamente nada, va a hacer todos los intentos porque lo que quiere en el fondo es tomar el control completo de Berlín, que está dentro de su zona de ocupación, y ahí es donde los norteamericanos van a hacer ese puente aéreo, que es una hazaña realmente impresionante, cómo despegaban desde distintos aeropuertos aviones para abastecer a la ciudad que quedó sitiada, y finalmente eso es lo que hace que, en el fondo, permitir que Berlín no cayera. Claro, eso va a tener un costo económico importantísimo, pero la política no tiene costo económico. Y en el momento en que Berlín ya no cae, que el bloqueo es exitoso y podríamos decir ese gallito lo gana Estados Unidos, se va a decidir devolver las 3 partes. Claro, o sea, esto es lo que va a acelerar en el fondo la partición y la creación de 2 Alemanias. De 2 Alemanias, por eso. Pero se va en el fondo, y va a mostrar la Guerra Fría en pleno rigor, porque al devolverse, va a decir, vamos a constituir Alemania. Francia dice yo devuelvo, el Reino Unido dice yo devuelvo, Estados Unidos dice yo devuelvo, y la Unión Soviética dice yo no devuelvo. Y por lo tanto se constituye por una parte lo que va a ser la Alemania federal, que va a tener en el poder a Konrad Adenauer, que había sido antes alcalde de la ciudad de Colonia y que había estado preso por los nazis, una figura muy clara de lo que es la CDU, la democracia cristiana alemana, y que a su vez va a tomar un modelo económico que va a tomar a Ludwig Erhard, que eran de los poquitos de un grupo que se llama los Montpellier, que creían en la libertad económica. Entonces la Alemania federal, con este gobierno y con libertad económica, y por el otro, la Unión Soviética va a constituir a la Deutsche Demokratische Republik, que es la Alemania democrática, que democrática tiene el puro nombre, que va a tomar economía central planificada. Siempre hay que sospechar cuando los países tengan como dentro de su nombre el democrático.
Ahí no es democrático, por lo general Probablemente no. pasa. Sí. Y entonces, claro, se produce esa partición y lo que va a comenzar a ocurrir es que producto de esos sistemas económicos que se establecen en ambas Alemanias, se va a comenzar a ver el cambio o la diferencia fundamental en lo que va a ocurrir en el desarrollo, en la apertura, en el crecimiento que va a tener la República Federal. En cambio, la República Democrática, siguiendo el modelo estalinista, la verdad es que va a ser, va a terminar siendo un fracaso. No, y de hecho Ludwig Erhard, que va a ser el ministro de Economía de Adenauer, va a ser un pionero porque él va a ser el primero en liberar los precios cuando todo el mundo tenía política de fijación de precios. Y eso va a implicar que se produzca ya para la década del 50, o sea, Alemania quedó destruida después de la guerra. Piensen que el final de la guerra fue bombardeo sobre las ciudades alemanas con doble bombas que abrían los techos y bombas incendiarias. Alemania quedó en el piso, lo que se llama Stunde Null, hora cero. Y ya para el 50 se habla en la Alemania federal del milagro alemán. El milagro alemán. Sí. Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta porque podríamos decir, ahí se marca el hito de la Guerra Fría, por una parte. Además se van a activar lo que se va a llamar también la doctrina Truman, que un poco va a plantear, porque pensemos que Truman es el que termina la guerra. Roosevelt la lideró, pero murió. Claro, Truman va a decir que está dispuesto a ayudar a cualquier país que tenga la intención de contener el avance del comunismo. Y eso, junto al Plan Marshall, también va a ayudar en fondo a la reconstrucción de Europa, de acuerdo a los países a los que más recursos van a recibir. Pero lo cierto es que mientras todos están preocupados de que Alemania no caiga, de que Berlín no caiga, de que ocurra todo eso, no se están dando cuenta de que la Guerra Fría se está trasladando también hacia otros escenarios. Porque efectivamente Stalin no estaba dispuesto a retroceder en Europa, incluso quería lograr mayor influencia en las zonas de Turquía y de Grecia. Y además hay una cosa clara, en las conferencias él lo manifiesta abiertamente, ahí hay una anécdota extraordinaria. Sí, pues hay una anécdota extraordinaria. Se nota hasta en las caras. Si uno busca en las fotografías en Google y pone conferencia de Teherán, que es la primera, después uno pone conferencia de Yalta, que es la segunda, y finalmente conferencia de Potsdam, uno ve las caras de Stalin. Ya no somos amigos. No, ya no estamos tan amigos, exactamente. Y ahí en la de Potsdam, Stalin estaba un poco enfermo, Stalin tenía problemas de salud desde hace tiempo y entonces llega como el último a la conferencia de Potsdam, y cuando llega ahí estaba Harriman, que había sido el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, y entonces le dice, camarada Stalin, dice, mariscal, estará muy contento de haber llegado a Berlín. Y Stalin lo mira bastante serio y le contesta, el zar Alejandro llegó a París. Y entonces sus ambiciones eran llegar probablemente al Atlántico, profundo. Comerse toda Europa. El comunismo empezó a crecer en otros lugares y ciertamente había aprendido desde, podríamos decir, el ímpetu de los años 20, digamos del 19 con la Revolución Rusa, pero claramente, por ejemplo, en China había entrado una guerra civil, porque China va a tener una historia bastante compleja, porque efectivamente va a tener esta guerra civil que va a estar permanente, pero van a empezar las guerras sino-japonesas desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX. Y eso va a hacer que esta guerra civil entre, podríamos decir, Mao Zedong y Chiang Kai-shek, porque efectivamente el Kuomintang va a terminar en manos de Chiang Kai-shek al final, no es el que lo funda, pero efectivamente ese partido nacionalista anticomunista que se van a estar lidiando, van a tener que poner entre paréntesis sus rivalidades por las invasiones japonesas. Pero una vez que Japón es derrotado, reviven las viejas rencillas. Reviven las viejas rencillas, pero va a ocurrir que finalmente van a ser los comunistas los que van a triunfar. En eso Mao va a ser bastante inteligente, porque durante la guerra van a recibir y van a pelear en el fondo con el apoyo de los aliados, o sea, de Estados Unidos, y en eso Mao va a ser bastante inteligente en sacar el mayor provecho de eso y tratar de sacar todo el beneficio posible. Entonces, una vez que la guerra termina, la verdad es que se va a haber convertido como ya era un líder de masas, pero cuando termina la guerra se ha transformado ya podríamos decir, en una posibilidad como para hacer gobierno en Chile. Y entonces van a pasar, en China. Van a pasar solo algunos años, y en el año 49 finalmente los comunistas van a lograr triunfar y van a expulsar a los nacionalistas del Kuomintang a la isla de Formosa, a la isla de Taiwán,
Y el 1 de octubre del 49, cuando entran en Beijing, Mao declara el establecimiento de la República Popular China. Y eso hizo entonces que en ese momento China era también el país más poblado del mundo. Se calcula que tenía en ese momento como 500 millones de habitantes. Y entonces eso es lo que eso es lo que le permitió, en el fondo, al comunismo gobernar sobre parte importante de la población. No, sin duda. Bueno, además hay que entender que cuando se hacen los acuerdos de paz, varios países habían tenido situaciones también de conflicto y habían quedado divididos por un paralelo en el que se había determinado, bueno, la parte norte, pensemos en Corea, queda comunista y la parte sur queda capitalista. Y por otro lado, el caso de Vietnam, que también son dos cosas que vamos a tocar, por eso menciono que tenían situaciones similares. Y inmediatamente después de China entrando al comunismo y cuadrándose en este lugar, y también un poco justamente después de que se había formado la OTAN, y que posteriormente vamos a ver que va a haber una respuesta a esa OTAN que va a ser el Pacto de Varsovia, pero el problema coreano va a estallar. Y ahí hay también una anécdota increíble cuando la dinastía Kim, que gobiernan hasta hoy día, porque son una dinastía, porque a ellos no les gusta la monarquía, pero son monarcas. ¿Ya? Sí, van a hablar con Stalin. Sí, pues son la primera dinastía comunista de la historia. Claro, se van a... o sea, hay que entender que el año 49, bueno, es clave por varias cosas. Es clave porque el triunfo en China del comunismo, es clave porque se forma la OTAN por el otro lado, lo que decías tú, es clave también porque Rusia logra tener la bomba atómica mucho antes de lo que Estados Unidos pensaba. Y eso en el fondo va a quebrar esa hegemonía nuclear que tenía Estados Unidos. Y entonces, claro, se produce el triunfo en China y, como tú decías, Corea había quedado dividida tras la guerra en ese paralelo 38, y entonces en el norte estaban los comunistas con Kim Il-sung, que es el fundador de esta dinastía, porque ya llevamos 3 Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, que es el actual. Exactamente. Que son reparecidos. Se parecen. Se parecen en cantidad, pero este es más gordito. Sí, este es el más gordo, sí. Y establecen como tan remarcado ese culto a la personalidad, que hoy día parece algo tan como de otra época, esa cosa con esos desfiles, con todos los coreanos marchando y formando figuras en esos estadios, algo que te juro que a mí me pone como me da como miedo, así como que no, tremendo. Horror, no me gustaría. Tremendo. Además que decretando las cosas imposibles. ¿Te acuerdas que Kim dijo que en Corea no hubo COVID? No, claro. No hubo COVID. Y entonces, por decreto. Claro. Entonces, en el año 50, Kim Il-sung va a visitar a Stalin y le va a decir, en el fondo los del sur no hacen más que darme problemas. Y Stalin, como era Stalin, le contesta, bueno, golpéalo, invade. Porque la verdad es que para Stalin lo único malo que podía tener esto, y que en realidad para él no era negativo, era que se murieran coreanos. Y la verdad es que para Stalin la existencia de seres humanos muchas veces era algo que lo tenía sin cuidado. O sea, que se muriera gente era algo, sin hombres no hay problema, ¿no? Sin hombres no hay problema. Entonces, si había que eliminar, se elimina nomás. Y entonces le dice, golpéalos. Pero, muy importante, tienes que visitar a Mao, porque lo que quiere Stalin es pasarle que Mao sea el que se haga cargo de esta situación. Que se haga responsable, porque eso iba a significar mayor dependencia además de China respecto de la Unión Soviética. Y entonces Kim Il-sung va a donde Mao, y Mao se cuadra y dice, le pone a disposición unos poquitos soldados veteranos de la guerra civil china. Y entonces ahí se produce, el día 25 de junio, se produce el inicio de esta guerra cuando traspasan el paralelo 38, que era como el emblema. Claro, el Inmungun, que era el ejército de Corea del Norte, que estaba muy bien aperado, traspasa el paralelo 38 y empieza la guerra de Corea. Y el problema es que la guerra de Corea va a ser como un tira y afloja, o sea, van a avanzar los comunistas, Estados Unidos va a hacer el contraataque con MacArthur a cargo, van a pasar el paralelo 38 y se lo van a llevar así, pasando para allá y para acá el paralelo 38, hasta que, en el fondo, las tropas de Estados Unidos, con el apoyo de la ONU, que ahí habían canadienses, le mandaron de todas partes, van a llegar prácticamente a la frontera con China, en el río Yalu, que es la frontera entre Corea y China, entre la península de Corea y China. Y ahí va a ser Zhou Enlai, en la mano derecha de Mao, el que va a decir, no sigan, porque vamos a atacar. Y MacArthur se equivoca y dice, no, los chinos no se van a inmiscuir en la guerra, pero sí se inmiscuyeron. No, y los hicieron retroceder, pero con todo. O sea,
la mayor retirada, una de las mayores retiradas del ejército norteamericano de la historia. Arrancaban como podían para lograr traspasar al otro lado del 38. Y al final la guerra queda ahí, se firma un armisticio y eso es lo que hace que Corea Pero siga muere una estando cantidad de gente impresionante. O sea, si uno lo compara con... es más, yo creo que la gente no tiene conciencia de lo que significó para Estados Unidos, de hecho. Por eso se llama la guerra olvidada, porque son solo 3 años de guerra y tiene una cantidad de muertos que es un poco inferior a los muertos de la guerra de Vietnam. Y en Vietnam fueron 12 años de conflicto. No, impresionante, impresionante. Pero bueno, ya vamos a entrar en el resto de los conflictos, pero vamos a comerciales y volvemos. Va. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Guerra Fría. Abordamos lo que es el origen, porque todavía nos falta de Berlín, porque Berlín va a ser un ícono permanente en toda la Guerra Fría. Y un poco entramos en lo que fue la Guerra de Corea. Pero efectivamente, bueno, Corea podríamos decir, mantuvo la frontera a un costo humano altísimo. A un costo humano altísimo y con consecuencias hasta el día de hoy. Pues, o sea, cada vez, porque Estados Unidos sigue apoyando a Corea del Sur y uno ve en la actualidad, cada vez que Estados Unidos hace ejercicios, en el fondo militares con Corea del Sur, bueno, Kim Jong-un responde y amenaza con que tiene misiles que pueden llegar a cualquier parte del mundo y cada cierto tiempo vemos en el fondo tensión en aquel lugar. Se va a producir un cambio en la presidencia de Estados Unidos cuando llegue Eisenhower, que llega en compañía de Nixon, los dos abiertamente comunistas, y eso hace que pasen algunas cosas también en aquel momento dentro de Europa. Bueno, Europa por una parte siempre desconfió de los americanos, muchos tenían una posición bastante antiamericana, sobre todo Francia, y por lo tanto va a comenzar a unirse entre ellos. Entonces van a empezar las primeras intenciones de constituir una unión. Entonces va a comenzar primero la Benelux y después eso va a ir avanzando en la comunidad del carbón y el acero, la CECA, y posteriormente esa idea de la Unión Europea, que además va a implicar una grandeza no menor, particularmente porque Alemania y Francia habían tenido 3 guerras a cuesta, o sea, 1870 la guerra franco-prusiana, que culminó con la unificación de Alemania y el Segundo Reich. Luego el Segundo Reich llevó a la Primera Guerra Mundial, por lo tanto se enfrentaron nuevamente, y después el Tercer Reich llevó a la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a enfrentar nuevamente. Pero aquí Konrad Adenauer, la República Federal, va a terminar abrazándose con Charles de Gaulle y formando Europa. También hay que entender que, por una parte, la comunidad internacional había comprendido que Alemania no se la podía castigar y la habían incorporado también a la OTAN, estamos hablando del año 54, y Alemania Federal va a lograr una independencia de los aliados, porque al principio estaba tutelada. Y ahí es donde, ojo, Adenauer va a hacer cosas increíbles, porque Adenauer, un poco pasando a llevar las órdenes de la ONU, básicamente, y de Estados Unidos, va a visitar la Unión Soviética para negociar con Nikita Khrushchev poder traer a los prisioneros de guerra. Que de hecho Nikita había recién asumido, por eso también es importante, porque la muerte de Stalin va a marcar un punto también importante, porque Nikita no podía gobernar, de hecho se salvó jabonado, porque eso no es menor. O sea, Stalin había, de hecho, ninguno de los próceres de la revolución del 17, salvo Lenin, murieron de muerte natural. El resto, todos los mató Stalin. O sea, las purgas de Stalin eran ya psicóticas, al punto que es súper importante comprender que cuando, por ejemplo, estalla la Segunda Guerra Mundial, Stalin no sabía qué hacer porque no tenía ejército. Lo había descabezado Había descabezado todo el ejército. O sea, era una cosa impresionante. Y Nikita también estaba en las listas. Y no solo eso, sino que cuando Stalin tiene el ataque, Molotov es quien lo asiste. La señora de Molotov había sido mandada al Gulag poco tiempo antes, en los últimos ataques, digamos, de locura de Stalin. Y claro, y entonces dicen, hay que llamar a un doctor. De partida no habían doctores, no porque había nadie. Dicen, no llame a nadie. Había hecho una purga contra los doctores también. Sí, pues había hecho una purga contra los doctores también. Era una cosa increíble. Entonces, cuando muere
Stalin. Nikita cuenta los horrores de Stalin. Se produce lo que se llama la desestranización, porque nadie puede gobernar después de Dios. Hay algunas versiones que dicen que Nikita habría dicho que en ese momento la Brent-Iberia, que la Brent-Iberia muere poquito tiempo después, Sí. la Brent-Iberia habría dicho, yo lo maté y los salvé a todos. O A sea, todos los que quedaban. A todos los que quedaban, porque estaban todos más encargados que pan amasados, o sea, una cuestión impresionante. Pero bueno, eso va a provocar que, por ejemplo, que la Guerra Fría, que se veía como que se descongelaba, se vuelva a firmar. Se hablaba no se de ablanda nada. coexistencia pacífica y deshielo. Claro, pero la verdad es que cuando Hungría se levanta, Nikita va a responder con cañones. Y posteriormente va a ser Nikita, ya vamos a hablar de eso, el que construye el muro de Berlín. Exactamente, pues va a ser eso. Y antes de que eso ocurra, hay que pensar que si hablan de coexistencia pacífica y deshielo, bueno, en el año 55 se crea el Pacto de Varsovia, que era en respuesta a la OTAN. Y aparte también, en esa misma época es cuando la Guerra Fría se nos viene al continente americano a raíz de lo que comienza a pasar en Cuba. Claro, Cuba el año 59. En que se va a producir el triunfo de Fidel Castro, y hay que entender que, claro, en Cuba estaba en el gobierno Fulgencio Batista. O sea, Cuba en el fondo, sí, en resumen, como para tenerlo claro, Cuba había sido parte del Imperio Español hasta el año 1898, había peleado una guerra con España a partir de ese año, 1897-1898, con el apoyo de Estados Unidos, y efectivamente logran vencer a España, y cuando vencen a España, España pierde sus últimas colonias, que eran Cuba, Filipinas y Guam. Claro, y Filipinas, y Puerto Rico. Y Cuba, bueno, era como la perla del Caribe. Y entonces Estados Unidos acepta la independencia de Cuba, que Cuba sea una república, que tenga una constitución, pero resulta que en el Congreso norteamericano se aprueba la enmienda Platt. Es decir, si Cuba quería ser una república independiente, tenía que incorporar en esa constitución la enmienda Platt, que en el fondo decía que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en cualquier momento Cuba. Y entonces era libertad con enmienda, constitución con enmienda o nada. Y los cubanos aceptaron la enmienda. Y entonces, cuando llegamos a esta época, está Fulgencio Batista, donde la corrupción se transforma en algo generalizado y donde Estados Unidos era dueño, en el fondo, de prácticamente toda la industria y de todos los recursos de la isla. Y entonces comienza a surgir un movimiento de oposición a Batista, donde surge la figura de este primero líder estudiantil, que era Fidel Castro, que decía ser un líder nacionalista, que intenta un primer golpe, votar a Batista del poder, fracasan, van a ser tomados prisioneros, pero Fulgencio Batista supuestamente tenía que estar 15 años preso Fidel Castro, pero Batista debido a las presiones, al tema de los derechos humanos, los va a excarcelar a los 2 años. Y ahí Fidel Castro sale rumbo a México. Y en México, junto con su hermano Raúl, y en México va a conocer al Che Guevara. Y ahí, junto a otros 82 hombres, van a organizar, en el fondo, regresar a la isla para, en el fondo, hacer la revolución y votar a Fulgencio Batista. Pero lo van a hacer, van a fracasar, van a ser descubiertos porque el levantamiento que se da en la isla no coincide con la llegada del yate, del barco, el Granma, donde venía Fidel Castro, y ahí es donde logran escapar, se reúnen los que sobreviven en la Sierra Maestra, y ahí van a estar haciendo esta guerra de guerrilla hasta que finalmente en el año 59 Fidel triunfa. Y cuando Fidel triunfa, bueno, Estados Unidos empieza a mirar qué es lo que está ocurriendo. Fidel Castro comienza a tomar medidas como redistribución de las tierras, nacionalización de las empresas, ¿ya? Y la constante pregunta a Fidel, ¿qué tipo de revolución es esta? Y Fidel Castro, que era un orador, y tenía castrista. Soy fidelista castrista. Esa era su respuesta. Hasta que se produce la invasión de Bahía Cochino, que es un fracaso. Fidel mismo va a comandar las operaciones y va a terminar en el fondo con esta... y viendo que efectivamente Estados Unidos estaba por detrás. Claro, porque eran aviones pintados de aviones cubanos, donde venían cubanos exiliados, pero estaba Estados Unidos detrás. No, por supuesto, y ahí va a ir directamente donde Nikita Khrushchev y le va a decir, me está molestando. Me está molestando, y entonces Nikita Khrushchev va a decidir poner
misiles en Cuba, mirando para Estados Unidos en el año 62, la crisis de los misiles que tuvo el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y ese es el momento donde Fidel hace un discurso y le dice a los cubanos en La Habana, ¿están de acuerdo con la revolución? La multitud lo ovaciona y dice, sí. Y ahí dice, esta revolución es socialista. Y entonces Fidel se va a transformar además en la herramienta, porque va a recibir millones en el fondo, millones en dólares, digámoslo así, pero de rublos, podríamos decir, con los cuales la Unión Soviética va a ayudar a sostener a Cuba. Pero Fidel se va a transformar también en la herramienta para lograr expandir esas ideas en el continente, en Latinoamérica. O sea, hay que pensar en la revolución sandinista en Nicaragua, hay que pensar también en lo que es Salvador Allende aquí en Chile. Por supuesto. Así que la Guerra Fría se nos viene para acá. Pero justo ahí también es el momento en el que en Alemania, en Berlín, ¿ya? Se produce el muro, porque la verdad es que el gran problema es que el contraste entre las dos Alemanias y de los dos modelos económicos, mientras una crecía y crecía y crecía, el milagro alemán, la otra decrecía. Y aquí queda clarísimo, Alemania es el mejor ejemplo en un sustrato cultural idéntico, en unas condiciones de haber quedado golpeada y destruida con alemanes idéntica, a uno y al otro lado. Alemanes en Stunde Null en los dos lados. Y por lo tanto, uno va a crecer y el otro no. Y eso va a implicar, porque las personas migran, y migran de lugares deprimidos, de economías deprimidas, a economías mejor. Siempre la gente migra para estar mejor, a menos que haya una situación de que haya que huir por otras razones. Pero en general la gente cuando busca migrar, busca estar mejor. Entonces van a empezar a migrar de la Alemania democrática a la Alemania federal desde el año, podríamos decir, desde el 45 al 61, la cantidad de alemanes que cruzan empezaban a mostrar que la Alemania democrática iba a ser inviable. Entonces, los hace médicos, tiempo los profesionales todos los profesionales se iban. No y de hecho, a salir de la universidad y partían para el otro lado. Bueno, de hecho, hay fotos con albergues. O sea, Alemania Federal tenía albergues permanentes de estos alemanes de la Alemania Democrática que llegaban y estos lugares para reubicarlos, en fin. Pero claramente, o sea, la frontera existía, pero era móvil. O sea, nosotros pensamos en la Angela Merkel nace en la Alemania Federal, pero su familia se traslada a la Alemania Democrática y llevan de un lado al otro en forma permanente, hasta que el año 61 se produce la rígida asociación, podríamos decir, de la frontera, que se plasma en el ejemplo del muro. Y de hecho, Walter nadie Ulbricht está pensando en construir un muro. Nadie quiere construir un muro. Y sin embargo, en agosto, pleno verano. 13 de agosto. 13 de agosto, pleno verano, domingo. Año 61, claro, ¿no? O sea, amanecieron con una alambrada. Claro. ¿Ya? Y a partir de esa alambrada, bueno, se empezaron a vivir casos terribles. Hay algunos que son súper icónicos, pero bueno, ese muro... ahí nos hace recordar la canción de Nino Bravo, Libre, porque la canción Libre, claro, aquí tiene una connotación que se usó para otras cosas, pero efectivamente es una canción compuesta a un joven alemán. Que se llama Peter Fechter, que es considerado el primer mártir del muro. A él, como muchos familias, la familia quedó dividida. La hermana estaba de cumpleaños y estaba al otro lado, y por lo tanto él pide un permiso para poder pasar y no lo dejan. Va con un amigo. El amigo cruza, pero él no alcanza a cruzar, llevaba flores. Y así comienza la canción, ¿ya? Y por lo tanto le disparan en la parte del muro y queda entre medio, que además es tremenda la situación porque los soldados de la Alemania Federal querían ayudarlo y los otros no lo ayudan, lo dejan de sangrar, finalmente lo levantan pero ya muere y él se convierte en el primer mártir, pero así hay muchos. Hay muchísimos, hay muchos casos de gente que murió en este muro que además se va a ir sofisticando, se le va a ir poniendo cada vez mayores dificultades para quienes, porque el muro también va a significar que aparezcan la creatividad más extraordinaria para encontrar métodos para poder salir. O sea, gente que lo hacía nadando, vestido con trajes de buzo, gente que lo hacía en globo aerostático, gente que tomaba los camiones o cualquier tipo para tratar de botar. Los autos con tanque de benzina, claro, una cosa gente impresionante. Escondida en estas como donde se guardan, los cables de alta tensión, así como una de esas especies de que pasan como unas ruedas gigantes. O sea, ya los túneles.
era una cosa realmente impresionante. Y entonces, claro, en la Alemania democrática, ya, Ulrich, después Honecker, sobre todo, van a ir encargándose de esa sofisticación. Ya va a haber un muro de primera, de segunda, de ¿no? Y tercera, después van a planeaban. ver, en el fondo también van a traer soldados de distintos lugares para que no se conozcan y estén dispuestos a disparar, y después se dan cuenta que el ser humano a veces no está dispuesto a disparar porque sin la ética natural, la moral natural, te llama a no disparar, y por lo tanto se van a poner torretas de disparo automático. Exactamente, que frente a cualquier movimiento lo que hacía era disparar y no tenía que hacerse ningún No, y cuestionamiento ese fue ético. Honecker, y Honecker terminó aquí Claro, albergado porque era una muy buena claro. persona. Estamos Aquí hablando de un terminó. violador sistemático de los derechos humanos. Pero aquí terminó con todos los honores, sí. Exactamente. Sí. Entonces, el muro de Berlín yo creo que es uno de los capítulos más trágicos, más tremendos de la historia y del que más se debiera aprender. Pero han querido como hacer como que en realidad el muro lo construyeron porque era mucha la gente que quería ir a Era vivir una barrera antifascista. Nada que ver. Claro. Ya, es más, el único muro curioso, porque muros ha habido mucho en la historia, pero todos se construyen para que la gente no entre. Y este es el único muro que se construye para que la gente no salga, para literalmente encerrar a toda una población. Pero hay muchos más eventos en la Guerra Fría que después vamos a hablar del muro un poco para terminar con esa historia, porque el muro es el símbolo. Que los vemos, ¿te parece, después de comerciales? Me parece. Volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, hablando de la Guerra Fría. Y sin duda, si hablamos de la Guerra Fría, tal vez, Bárbara, lo que hay que mencionar es Vietnam. Vietnam cruza varias generaciones. Vietnam cruza varias generaciones, claro, y la guerra de Vietnam va a... Hay que pensar que hay dos partes, ¿ah? Uno siempre piensa... Sí, hay una guerra en la Indochina contra Francia primero, que tiene que ver con el colonialismo y la descolonización propiamente tal, pero ahí aparece la figura de Ho Chi Minh. Claro, Ho Chi Minh aparece porque Ho Chi Minh en un comienzo, claro, es esta idea nacionalista de luchar primero contra el colonialismo francés, pero Ho Chi Minh va a decidir salir de la zona de la Indochina y de hecho va a fundar el Partido Comunista de la Indochina, pero lo hace en Hong Kong. Y Ho Chi Minh va a estar mucho tiempo, porque Ho Chi Minh va a trabajar en los barcos, o sea, va a viajar bastante, hasta que, bueno, decide regresar. Y entonces primero se va a pelear esta guerra contra el colonialismo francés, que ahí hay una batalla que es donde los indochinos en general van a demostrar de lo que son capaces, ¿ya? Y que era en el fondo esta guerra de guerrilla, en este territorio medio selvático. Que lo manejaban bastante bien. Lo manejaban muy bien, ellos conocían los túneles, conocían lo que después se va a llamar esta ruta Ho Chi Minh, conocían, y además lo que es el sentimiento nacionalista. Y entonces hay una batalla ahí que se llama Dien Bien Phu, donde los locales en el fondo van a librar una batalla arriba de una colina en el fondo, y van a subir a mano, caminando, todo el armamento que necesitaban para enfrentarse a los franceses, y los van a derrotar. Y uno dice, o sea, ¿cómo hicieron eso? Y todos trabajaban, o sea, las mujeres aportaban con preparar arroz, ¿me entendí? O sea, era para poner fin a eso. Y entonces, bueno, va a terminar el colonialismo francés, pero va a entrar la influencia de Estados Unidos. Y entonces Vietnam también va a estar dividido, ¿ya?, por el paralelo 17, y entonces en la parte norte va a estar Vietnam del Norte, que tiene en el fondo su ejército, que es el Viet Minh, que es comunista. Y en la parte sur va a estar Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, que va a mantener a lo que era la figura del emperador, que era Bao Dai, pero en la parte sur también van a haber grupos comunistas que son conocidos como los Viet Cong, ¿ya?, que van a apoyar en el fondo al norte. Y entonces, cuando en Estados Unidos se produce la muerte de Kennedy, ¿ya?, en el año 63, ¿ya?, es el momento en el que se inicia, podríamos decir, esta guerra de Vietnam, porque Vietnam del Norte ataca. Y el presidente Johnson no va a haber una declaración de guerra, sino que inmediatamente envía tropas, claro.
Y lo cierto es que aquí lo que va a pasar es que Estados Unidos en el fondo nunca entendió, nunca comprendió muy bien la guerra que estaba peleando, porque Estados Unidos No, y de creía... hecho ahí hay una anécdota genial, porque Lyndon Johnson le manda una carta a Franco, Claro. preguntándole, pidiéndole opinión, porque Franco había tenido que pelear la guerra. Claro, España había mandado ayuda humanitaria, ¿ah? Médicos y cosas así, pero no No, por eso, pero ahí apoyo militar. le pregunta, y Franco le dice, sale de ahí. Claro, Franco le dice, no, y lo más divertido es que... No, es cómo se tratan. No, claro, el Lyndon Johnson le dice, excelencia, más o menos que su excelencia máxima a Francisco Franco, y lo trata con muchísimo respeto, le pone mucho color. Y Johnson, Franco se lo echa al bolsillo y en 2 Franco segundos. le dice, mi querido presidente Johnson, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, y le dice, sale de ahí, no estás entendiendo, una guerra de guerrilla vas a perder. Es muy difícil, le dice, y le dice, yo recomiendo transar, o sea, negociar con Ho Chi Minh, que al menos tiene el mérito de ser un hombre que ha luchado por la independencia de su país, un gran nacionalista y que ha hecho, bueno, acto heroico. Entonces lo que corresponde, porque le dice, este puede ser el tiempo de Ho Chi Minh, lo que corresponde hoy día es intentar negociar con él antes de que esto se te transforme en un desastre. Y efectivamente eso es lo que va a pasar. No le hizo caso a Franco. Franco era vio bajo el agua. Exactamente. Y entonces, claro, Estados Unidos creía que por su superioridad bélica, militar, por tener helicópteros, armamentos, aviones, iba a lograr vencer a Vietnam, y creían que el triunfo iba a ser rápido. Y aquí ocurrió lo que mencionábamos, pues ellos actuaban de noche, atacaban cuando no los veían, se escondían, ocupaban en el fondo las ventajas que le daba esta cosa como selvática, el apoyo de los sectores en el fondo rurales donde tenían casa y comida. Entonces Estados Unidos va a comenzar a utilizar el gas naranja, el napalm, para desforestar lugares, para trasladar a la población campesina a las ciudades que sí Estados Unidos controlaba, para tratar de que de los Viet Minh y Viet Cong no tuvieran forma de abastecerse. Y así la guerra se va a ir alargando, extendiéndose, y hay momentos como son la ofensiva del Tet, la matanza de My Lai, que son tremendas, porque además en esa de My Lai se le da la instrucción era del ejército, pero no era de alto rango, y se da la instrucción de quedar a cargo de los ataques en esta zona de My Lai. Y este hombre se trastorna, se habla hoy día además de lo que era el uso de las drogas dentro del ejército norteamericano para resistir a tamaña brutalidad. Y ahí se dan cuenta de que además ponían a cargo a personas que no tenían, en el fondo, las habilidades, la carrera militar que te permite estar a cargo. Y entonces esto va a ser tampoco hay violaciones de mujeres. Sí, un desastre, pero no hay carrera militar que te lo permita tampoco. No sé si tuviste, Bárbara, y ustedes también en la casa, si vieron la película No hay novedad en el frente, sino novedad en el frente, la nueva versión, porque hay 3 versiones, que es una novela de la Primera Guerra Mundial. Pero ahí se trata desde un punto de vista psicológico. Entonces te presentan a todos los personajes y te hacen vivir los horrores de la guerra. Y llega un minuto en que uno dice, si este sobrevive, va a quedar trastocado. Y es lo que pasó en Vietnam, o sea, el síndrome de Vietnam, gente que enferma. Y el problema fue que la propia opinión pública norteamericana se vio en contra, porque esta fue una guerra televisada, la primera guerra televisada. Y entonces los norteamericanos veían en el living de sus casas, almorzando el día domingo, como podemos estar hoy día, los horrores que estaban ocurriendo. Y entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué se nos perdió a nosotros en Vietnam? Claro, y además esto tiene que ver también con todo lo que va a ser, por una parte, el auge desde la Escuela Crítica de Frankfurt, el estructuralismo, el existencialismo, la Revolución de Mayo del 68, que se va a combinar desde el marxismo con este pacifismo y en el fondo Vietnam va a servir también, sin duda era algo insostenible, pero el pacifismo se va a combinar. Va a haber una serie de combinaciones que van a hacer que finalmente la popularidad de la guerra se vaya al suelo. Claro, al punto que Johnson decide no presentarse
a la reelección. O sea, no Se quería lava las ser... manos, cual Poncio Pilato. No quería ser el primer presidente de Estados Unidos en perder una guerra, tú comprenderás. Pues, y entonces Nixon va a ganar la presidencia, y cuando Nixon asume trata de buscar una salida decorosa al conflicto y dice, bueno, vamos a ir retirando tropas, vamos a sentarnos a negociar. Entre medio muere Ho Chi Minh y las negociaciones se extienden durante bastantes años, hasta que finalmente llega el momento en el que las tropas norteamericanas se retiran, pero se dan cuenta de que tampoco pueden dejar a Vietnam del Sur sin ningún tipo de apoyo, porque la guerra sigue. O sea, Estados Unidos se retira, pero los vietnamitas del norte siguen y quieren tomar el control del país completo, y los norteamericanos comienzan a tratar de sacar gente, no solo los norteamericanos. No, y ahí vienen los arranques, no, pero ya gente, una cosa tremenda, subiéndose así, pero colgando de la rueda del helicóptero, una cosa. Y los helicópteros iban muy pesados, y entonces algunos que había que tirar gente cayeron. para abajo. Sí, no, o sea, una cosa horrorosa. Y la guerra, bueno, se prolonga hasta que finalmente son los comunistas los que logran entrar en Saigón, en el palacio de Saigón, y ese es el momento que marca el triunfo del comunismo en Vietnam. Estados Unidos se había retirado sus tropas antes, pero la verdad que ese momento, esa foto icónica en el que el tanque está pasando por la reja, bueno, tiene que haber sido para Estados Unidos un golpe, un trago bastante amargo. Bastante amargo. Ahora, mientras tanto, y en este periodo, y durante todavía, podríamos decir, paralelo a Vietnam, se va a producir, porque entendamos que, bueno, eventualmente Nikita Khrushchev va a morir, y el último gran prócer soviético poderoso va a ser Brezhnev, y Brezhnev, por una parte, va a reaccionar cuando se produce la Primavera de Praga, porque los movimientos de mayo del 68 van a hacer que en Praga también haya un movimiento que no quería no socialismo, quería un socialismo renovado con reformas, pero la Primavera de Praga va a ser aplacada. Ya, eso también va a ser una cosa importante. La Unión Europea, mientras tanto, también se fue fortaleciendo en el tiempo, y los años 70 fueron años de crisis. Y ahí Brezhnev va a cometer un error que va a ser entrar en lo que va a ser la guerra de Afganistán. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo va a terminar por desgastar completamente, porque Brezhnev decía que tenía el poderío económico y el poderío militar, y por lo tanto Afganistán lo va a desgastar, y ahí también hay un tema que se mantiene hasta hoy día, porque ahí Estados Unidos también va a intervenir. Va a intervenir Estados Unidos. Lo que ocurre es que, claro, en Afganistán había quedado como una especie de guerra civil, donde hay un grupo, en el fondo, el grupo apoyado por la Unión Soviética, en el fondo con las ideas, ¿no?, comunistas, se va a enfrentar, ¿no?, a lo que son los mujahidines, que son estos fundamentalistas islámicos, que van a ser apoyados por Estados Unidos. Van a ser apoyados por Estados Unidos, y que querían conservar, en el fondo, una sociedad con religión de características islámicas. Y entonces, claro, dentro de los mujahidines nunca hay que olvidarse que con el apoyo de Estados Unidos ahí estaba Osama Bin Laden. Obvio. Entonces la guerra de Afganistán tiene consecuencias importantísimas, y la zona del Medio Oriente, bueno, sigue siendo todo ese sector Medio Oriente y hacia donde está Afganistán sumamente convulsionado hasta el día de hoy. Ahora, Afganistán va a desgastar a la Unión Soviética, pero también hay que entender que estamos en la crisis del petróleo. El petróleo, si la crisis del petróleo va a afectar a todos, porque los 70 son cero glamorosos, excepto la onda disco, es lo único glamoroso. Y porque nosotras nacimos en el 70, ¿qué te pasa? Bueno, por supuesto, lo más glamoroso de la década del 70 somos nosotros. Ya, bien a fines del 70 nacimos, sí. No tanto, pero bueno, en fin. Pero ciertamente... Déjame mentir, dice. Bueno, pero la verdad es que los 70 son poco glamorosos, son económicamente un desastre. Va a haber lo que se llama stagflation, es decir, por una parte alta inflación, alto desempleo, a lo que le sumamos la crisis del petróleo, que los va a afectar a todos y a la Unión Soviética en particular, y por lo tanto todos van a estar en crisis. O sea, pensemos que el Reino Unido, en la década del 70 surgen los movimientos punk, y yo siempre digo que los Sex Pistols, el álbum del 76 que se llama Anarchy in United Kingdom, es contra toda esta situación económica, que va a tocar fondo el año 78 con lo que se llama el Winter of Discontent, que va a terminar haciendo caer, porque cuando hay colapsos en esos países, los gobiernos caen. Sí, pues. Y va a caer el gobierno de Callaghan, y va a terminar siendo electa Margaret Thatcher, que va a iniciar un proceso de reformas un poco tomando esta idea del liberalismo económico de la escuela de Montpellier, que había tenido su eco en Alemania, pero que también habían incursionado en Chile. El caso de Milton Friedman, que habían de alguna manera
aplicado esas ideas del liberalismo económico. ¿Ya? Y ella, en el fondo, va a volver al liberalismo y va a empezar a hacer crecer el Reino Unido. Primero va a haber una contracción y bastante, pero ella va a poner mano firme a todos los movimientos y va a insistir en privatizar, incluso hasta las casas, porque el gobierno de Clement Attlee había convertido al Reino Unido en el país más socialista después de la Unión Soviética. Y ella, ordenando esto, además se va a convertir en un símbolo político contra el muro. Y a eso, si le sumamos que el año 80 llega al gobierno americano Ronald Reagan, y si le sumamos que el año 78 llega un papa polaco, comienza a haber unos terremotos grados 10 detrás de la cortina de hierro. El gran error de la Unión Soviética fue aceptar la visita de Juan Pablo II a Polonia, porque esa fe que supuestamente había muerto, porque el comunismo se había encargado de matar la religión. Pero lo que siempre sucede es que todos aquellos que han tratado de matar la religión, lo único que hacen es que reviva con más fuerza. Es igual que el fuego. Cuando se quema algo, ¿viste que el pasto sale verdecito? Bueno, tal igual. Y eso va a ser lo que va a suceder. Claro, pero ahí hay que darle cierto mérito, porque a uno puede... o sea, Gorbachev es una cosa que no era muy distinto al resto de los otros jerarcas soviéticos. Era más joven y fue al que le tocó, no le quedó otra No, más que no quedó otra, porque cuando se murió Brezhnev, asumió Andropov, que duró 2 minutos y medio, y después se murió. Y después Chernenko, que duró 4 segundos 40. Claro, pero lo que me refiero es que Gorbachev no es que haya querido hacer tantos cambios, no, para ni nada. abrirse, pero si no le quedó otra. Tenía la soga al cuello, tenía la economía hecha un desastre. Claro, pero lo que sí es que Raiza, en eso yo te diría que ella tiene un papel que es como la primera dama. Sí, nunca. ¿Qué otra señora conociste de alguno de los jerarcas soviéticos? De hecho, es que es genial, porque en general se habla que las izquierdas valoran a la mujer. Mira, ponte tú los chinos hoy día, los congresos chinos, donde hay una mujer, ni una. ¿Ya? Y los jerarcas soviéticos, porque, ojo, cuando uno mira la historia de los secretariados general del Partido Comunista, previo a Stalin, que era un cargo menor, hay una mujer. Pero posterior a Stalin, que es donde él reinventa el cargo, no hay ni una mujer. Ni una. O sea, de paritario ellos no tienen absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Claro, y entonces Raiza es la primera en tener ese papel, y Raiza va a tener una labor, podríamos decir, diplomática. O sea, Raiza lo acompañaba, Raiza estuvo con los gobernantes europeos. No, y además cuando hay una caricatura genial, porque cuando acompaña a Gorbachev al Reino Unido, porque va al Reino Unido, y Margaret Thatcher, cuando lo recibe, le dice: Mr. Gorbachev, I hate the communists. Pero después se hicieron amigos. Y hay una caricatura que aparece Margaret Thatcher con Raiza, y está el papá de Dodi Al-Fayed, que era el dueño de Harrods. Entonces está con unos billetes. Entonces ella le está traduciendo a Raiza. Entonces le dice: no, señor Al-Fayed, Raiza no quiere comprar eso, quiere comprarse Harrods. Claro. No, genial. Y entonces Raiza tiene también una labor por Raiza hacer un poco para permitir la visita del Papa. Ellos se van a reunir, en el fondo, Gorbachev con el Papa Juan Pablo II, marcando, en el fondo, ese momento en el que, claro, se inicia, podríamos decir, el camino al derrumbe de la Unión Soviética, porque no quedaba alternativa, porque estaba realmente económicamente quebrado, incapaz de seguir sosteniendo a el resto de los países de esa órbita soviética, incapaz de seguir sosteniendo a la Alemania democrática. Y eso es lo que explica también, y no se me ocurre a mí, ¿ya? Porque está escrito en muchas partes, en los muros, en las pancartas, en las fotografías, en el fondo, ese Danke Gorbi, o sea, gracias Gorbi, porque por supuesto, pero el muro va a caer solo. El muro se cae solo, y el muro cae porque literalmente quiebra. El contraste entre los dos modelos económicos en un sustrato exactamente igual va a manifestar que uno funciona y el otro definitivamente no funciona. Y el muro va a quebrar. Y efectivamente el 9 de noviembre del año 89, cuando se da la autorización de pasar, nadie había dado la orden, se produce. Preguntaban qué pasó, qué no, dijeron, el pobre Egon Krenz, claro. Egon Krenz había asumido 3 meses antes, había salido Honecker, que termina aquí, ¿ya? Y Krenz de alguna manera no le tocó el papel de tener que asumir este desastre. Y detrás del muro se va a caer la cortina completa. Y entonces ahí teníamos a los húngaros agrupados en las embajadas de Estados Unidos. Lo más curioso es que la gente que defiende estos regímenes, porque los hay todavía, no tienen cómo explicar por qué la gente, cuando puede, quiere huir para el otro lado. Nadie del muro quería arrancar
nadie saltaba el muro para irse al paraíso terrenal de la tierra que No, ellos po. establecían. Y No, detrás pues, de eso claro se que no, acaba la po. Unión Soviética. Tras eso se acaba la Unión Soviética, porque claro, a Gorbachev se lo culpa de hacer mucho y muy rápido los sectores más extremistas y los otros, los que querían cambios, muy poco y muy lento. Pero el tema es que el sector duro del Partido Comunista le va a intentar dar un golpe de Estado en el momento en el que se encontraba en Crimea. Y ahí aparece la figura de Boris Yeltsin, que en el fondo va a salvar la situación, se va a subir sobre una tanqueta ahí frente a lo que es la Casa Blanca rusa, a donde está el Parlamento, y controla la situación. Y tras eso, bueno, no va a quedar más alternativa que finalmente firmar el Tratado de la Bella, que pone fin a la Unión Soviética, que lo firma Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Es significativo que sean los tres países que Bueno, ya con son Yeltsin el comienza a origen de esta aparecer historia. Putin, o sea, después. Con Yeltsin comienza a aparecer Así que Putin, sí, ahí po. ya la historia. Pero lo más curioso es que los historiadores, algunos, Fukuyama entre ellos, escribieron que este era el fin de la historia. Pero la verdad es que, como dice una muy buena caricatura, que yo la tengo ahí en mis clases, que dice, dicen que el comunismo se murió, pero nadie lo enterró. Así que bueno, ya será para otro capítulo que hablemos Faltó esa parte. del no entierro y qué pasó después. Pero Sí no es menor. Pero bueno, a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Viajando en el Tiempo. Vamos a estar acompañándolos y incluso cuando estemos de viaje, los vamos a estar acompañando también a todos ustedes. Así que nos vemos, Barbarita. Nos vemos, que estén muy bien y que tengan una excelente tarde de domingo. Cariño.